tardes, gente. El día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar capacitores electrolíticos y diodos rectificadores. Bueno, primero vamos a ver qué son los capacitores electrolíticos. Hay dos tipos de capacitores. Tenemos electrolíticos y cerámicos. Los electrolíticos se caracterizan por tener polaridad fija, o sea que tienen un negativo y un positivo. No puedes invertir la polaridad o en el caso de estos pueden explotar. Lo que les voy a enseñar hoy va a ser usar los electrolíticos. En otro video vamos a usar los cerámicos que hacen todo lo contrario a esto. O sea, en vez de explotar cuando se invierte la polaridad, funciona normalmente. No tiene polaridad. Luego tenemos a los diodos rectificadores que los tenemos en distintos tamaños, igual que los capacitores. Tenemos diodos rectificadores. Estos vamos a enfocar mejor. Estos diodos rectificadores tienen un extremo, se caracterizan por tener un extremo de color gris y un extremo de color negro. Básicamente lo que hacen estos diodos es permitir, si tú lo conectas el negativo en el extremo de color gris, el negativo lo estás configurando, por así decirlo, para que solo fluya corriente negativa por ese lado. Y si ponemos una corriente positiva, de la misma manera no va a funcionar. Más adelante se lo voy a explicar más a detalle. Básicamente es la funcionalidad de los diodos y vamos a aprender a usarlos con un pequeño circuito. Bueno, primero que nada voy a utilizar todos estos capacitores, excepto este de acá que funciona a 400 voltios. Este no lo voy a usar todavía porque necesita un voltaje más grande, así que lo vamos a dejar para un lado. Pero todos estos capacitores que ven acá los vamos a utilizar. Este me ha venido en mi kit que me he comprado desde el principio de Arduino y los demás los he sacado de placas. Bueno, vamos a empezar a usarlos. He sacado una línea de mi protoboard para mostrarles que vamos a hacer una conexión en serie. ¿A qué me refiero con una conexión en serie? Una conexión en serie básicamente lo que hace es conectar todos los negativos de algún componente con otro mismo componente. Por ejemplo, el negativo de este capacitor con el negativo del otro capacitor y así sucesivamente. Y el positivo también va con el positivo del capacitor. Entonces lo que estamos haciendo acá no es nada del otro mundo, solo es una conexión serie. Bueno, vamos probando y estamos colocando los capacitores. Bueno, también lo que hacen estos capacitores, les voy contando, es que piensen en una tubería de agua. El agua fluye normalmente. Cuando tú cierras esa tubería, buenas tardes, gente. El día de hoy les voy a enseñar a cómo utilizar capacitores electrolíticos y diodos rectificadores. Bueno, primero vamos a ver qué son los capacitores electrolíticos. Hay dos tipos de capacitores. Tenemos electrolíticos y cerámicos. Los electrolíticos se caracterizan por tener polaridad fija, o sea que tienen un negativo y un positivo. No puedes invertir la polaridad o en el caso de estos pueden explotar. Lo que les voy a enseñar hoy va a ser usar los electrolíticos. En otro video vamos a usar los cerámicos que hacen todo lo contrario a esto. O sea, en vez de explotar cuando se invierte la polaridad, funciona normalmente. No tiene polaridad. Luego tenemos a los diodos rectificadores que los tenemos en distintos tamaños, igual que los capacitores. Tenemos diodos rectificadores. Estos vamos a enfocar mejor. Estos diodos rectificadores tienen un extremo, se caracterizan por tener un extremo de color gris y un extremo de color negro.
Básicamente lo que hacen estos diodos es, es permitir, si tú lo conectas el negativo en el extremo de color gris, el negativo lo estás configurando, por así decirlo, para que solo fluya corriente negativa por ese lado. Y si ponemos una corriente positiva, de la misma manera no va a funcionar. Más adelante se les voy a explicar más a detalle. Básicamente es la funcionalidad de los diodos y vamos a aprender a usarlos con un pequeño circuito. Bueno, primero que nada voy a utilizar todos estos capacitores, excepto este de acá que funciona a 400 voltios. Este no lo voy a usar todavía porque necesita un voltaje más grande, así que lo vamos a dejar para un lado. Pero todos estos capacitores que ven acá los vamos a utilizar. Este me ha venido en mi kit que me he comprado desde el principio del Arduino y los demás los he sacado de placas. Bueno, vamos a empezar a usarlos. He sacado una línea de mi protoboard para mostrarles que vamos a hacer una conexión en serie. ¿A qué me refiero con una conexión en serie? Una conexión en serie básicamente lo que hace es conectar todos los negativos de algún componente con otro componente, otro mismo componente. Por ejemplo, el negativo de este capacitor con el negativo del otro capacitor y así sucesivamente. Y el positivo también va con el positivo del capacitor. Entonces lo que estamos haciendo acá no es nada del otro mundo, solo es una conexión serie. Bueno, vamos probando, ya estamos colocando los capacitores. Bueno, también lo que hacen estos capacitores, les voy contando, es que piensen en una tubería de agua. El agua fluye normalmente. Cuando tú cierras esa tubería, va a empezar a caer la presión del agua y el agua va a dejar de fluir. Pero agrégale un pequeño contenedor al agua. Cuando tú cierres la corriente, ese pequeño contenedor, lo que va a hacer es seguir suministrando un poco de agua hasta que se acabe. Por lo tanto, se va a demorar más. Eso es lo que hacen los capacitores. Solo es que en vez de agua, utilizamos electrones. Entonces, vamos a colocarlo. Ya está. Esa es la manera, le estamos conectando en una conexión serie. Ahora vamos a usar este diodo rectificador. Este también he sacado una placa igual que este de acá. Bueno, como les digo, hay muchos tamaños porque miren, comparen este diodo que lo he tenido que dar estos dos cables para que entrara en mi protoboard. Bueno, ahorita no pasa nada porque yo estoy trabajando con poca corriente, pero yo no les recomiendo hacer esto si van a trabajar con mucha corriente porque los pines están diseñados del diodo para ser tan gruesos porque van a trabajar a mucho voltaje. En cambio, estos pines son más, ¿qué podemos decir? Más robustos. No, estos conectores son menos robustos por lo que trabajan con menos corriente. Entonces estos se pueden quemar, pero como estamos trabajando a bajo voltaje, eso no importa mucho. Bueno, vamos a configurarlo de la siguiente manera. Como les dije, piensen en, ¿cómo se llama? Vamos a ponerle como un guardia de seguridad. Ya, el guardia de seguridad va a dejar pasar una cierta cantidad de personas. Personas que sean conocidas. Que en este caso sería el lado negativo, sin que lo vamos a configurar nosotros. Entonces va a dejar pasar a las personas conocidas que son los negativos. Pero si ve a otras personas que no son conocidas, que en este caso van a ser el positivo, no las va a dejar pasar. No las va a dejar, no, va a hacer todo lo posible para no hacerlo. Y como lo que hace el diodo es como una protección. Como ya les dije que no deja pasar a los electrones de carga positiva si es que lo configuramos de esa manera.
Básicamente disipa esos electrones, toda esa energía la disipa en forma de calor. Por eso es que se pueden calentar mucho, por eso es que en vez de usar este diodo que tiene una menor superficie, por lo tanto no disipa mucho calor, he decidido usar este diodo de acá que tiene más superficie, por lo tanto disipa más calor. Entonces, como nosotros queremos que solo pasen las personas negativas, por así decirlo, no es que sean negativas, sino es que vamos a tomarlo por ejemplo, entonces vamos a conectar el lado positivo, que sería el negro, lo vamos a conectar directamente al protoboard. Y por este lado es donde va a pasar la corriente negativa. Y el diodo los va a dejar pasar porque está pasando por su lado que permite. Si es que ustedes quieren que pase positivo y no negativo, lo cambian. Y por este cable, ahora si lo ponemos por la franja negra, por esta franja va a pasar las personitas positivas y no van a poder pasar las negativas. Ese es un ejemplo muy fácil para que ustedes puedan ver cómo funciona básicamente. Entonces, yo lo voy a configurar para que pasen las personitas negativas. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer, ya lo tenemos ya, por decir, ya configurado. Así de fácil. Ahora vamos a agarrar otro jumper, que por acá va a pasar la franja positiva, que son las personitas, pero en sí son electrones. Entonces, yo les recomiendo que tengan mucho cuidado en sus circuitos porque si no, bueno, en serio, esto puede explotar. Los capacitores son peligrosos, tengan mucho cuidado. En especial si son de tamaños grandes. Pueden explotar, te pueden volar dedos. Eso sí, básicamente son peligrosos. Tienes que usarlos con moderación. Y yo les recomiendo que utilicen esto en compañía de un adulto. Bueno, ahora vamos a desconectarlo porque les quiero mostrar algo. Vamos a desconectarlo. La batería más. Ahora lo que voy a hacer va a ser conectar un LED a una protoboard con una resistencia de 470 ohmios. Vamos a conectar el negativo a la resistencia y el positivo lo vamos a pasar por un jumper al otro lado. Y desde acá ustedes van a elegir el capacitor que ustedes quieran. En mi caso yo voy a elegir este de acá. Y ya saben, negativo con negativo y positivo con positivo. Si conectan positivo con negativo, va a explotar. Y como ven, se queda una pequeña carga que poco a poco se va apagando, pero puede ayudarte, por decir, a que el circuito siga funcionando a pesar de todo. Por decir, tú lo apagas si quieres que demore un poco de tiempo más. Por decir, si quieres hacer una lámpara, esto demora un poco más de tiempo. Otra cosa importante que les quiero decir de los capacitores es que como almacenan esta energía, como ven, la botan toda de golpe, no es como la batería, porque estos se cargan al mismo nivel de la batería, al mismo voltaje, y luego poco a poco lo van vaciando, pero lo hacen más rápido que una batería. Entonces, si tú colocas los dedos en los pines, si es que el capacitor sigue cargado, pues te puede pasar una descarga. Y eso puede ser realmente malo si, por decir, hablamos de este capacitor que les dije, que es de 400 voltios. Así que tengan mucho cuidado con eso. Si ustedes quieren vaciar la corriente de su capacitor, lo que pueden hacer es lo mismo que hemos hecho acá, que ya se apagó la luz. Pueden hacer eso o simplemente conectar una resistencia entre los dos pines del capacitor y así también se vacía. Bueno, ahora vamos a agarrar este capacitor de acá. También lo mismo, las mismas conexiones. Este se acaba un poco más rápido. Ya se acabó. Ahora tenemos este capacitor de acá, que yo creo que también se va a acabar rápido, pero bueno, quiero que vean cómo funciona. Bien, acá está, sigue prendiendo la luz y poco a poco se va a apagar. Entonces, como estamos haciendo una conexión en serie, si conectamos todo junto, la luz va a durar más. Pero si ustedes quieren conectar un solo capacitor, también lo pueden hacer.
El diodo sí o sí lo tienen que colocar porque esto sirve como una protección. Porque como ya les dije, si conectas el negativo del capacitor con el positivo de tu fuente y positivo con el negativo de tu fuente, pues el capacitor va a explotar. Porque la polaridad del capacitor es fija. Si tú cambias esa polaridad, pues el capacitor va a explotar. Entonces ahora vamos a colocar esto de acá. Bueno, entonces como les dije, el diodo está en modo de protección. Como solo deja pasar los negativos por ese lado, esos negativos están fluyendo al lado negativo del capacitor. O sea que si yo conecto en el diodo del positivo, como está configurado para que solo pase negativo, no le voy a dejar pasar. Entonces no va a haber ningún problema y nuestro capacitor no va a explotar. Eso es básicamente lo que hace. Ahora vamos con este pequeño capacitor que tiene unos 10 voltios. Ya está, ya está. Ahora sí, ya tenemos todos los capacitores descargados. Y ahora vamos a probar lo que les dije. Vamos a utilizar un capacitor chiquitito porque hay que tener precaución también porque puede explotar. Entonces conectamos el negativo y ya está. Ahora sí, vamos a poner un ejemplo donde conectamos el negativo de la fuente al capacitor y el positivo al diodo. Tengan cuidado porque esto puede ser peligroso. Como ven, no pasa nada porque el diodo mismo lo que hace es que ya no deja pasar la corriente. Entonces, como no deja pasar la corriente, el capacitor no explota, por lo cual es una buena manera de proteger a tu capacitor para que nunca le pase nada. Esto sí es obligatorio ponerlo en todos los circuitos. Y también otra función de los diodos son los llamados puentes rectificadores. Los puentes rectificadores, que lo que hacen es convierten la corriente AC o corriente alterna, la convierten a corriente DC o corriente continua. Cuando tú lo conviertes con el puente rectificador, todavía va a quedar una señal un poco, en sí decirla, bruta. Y para suavizar esa señal utilizamos capacitores de gran voltaje, como el de 400 voltios que les dije. Pero tienen que tener más o menos unos 1000 faradios, unos 1000 microfaradios más o menos, porque faradios serían unas cosetas así más o menos. Bueno, con eso una vez ya listo, estamos dando finalizado esto porque aquí solo les quería enseñar cómo funcionan, porque la verdad no es mucho. Puedes utilizarlo por decir para hacer un retardo de la señal. Como les dije, los capacitores básicamente almacenan energía, por lo tanto si tú utilizas un circuito que le mandas energía al capacitor, el capacitor lo va a liberar la energía lentamente. Entonces va a tener como un tiempo. Y también puedes colocar una resistencia para que también tenga un retardo. O si no, una resistencia variable como un trimmer, que hace que el retardo sea más lento o más rápido. Pero eso también depende mucho de tu capacitor, en especial los microfaradios que tenga, y entre muchas otras cosas. Pero bueno, hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias.